Bueno, acá estamos en Apuntes en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Y bueno, la invitación siempre está para que ustedes se comuniquen con nosotros. Si tienen alguna inquietud, quieren un tema, alguna propuesta, lo pueden, y algún comentario, por supuesto, lo pueden hacer en nuestras redes. Estamos siempre cerca, a través de Twitter, de Facebook y de Instagram. Lo habíamos dicho al comienzo del programa y vamos a hablar de este simposio regional que se realizó sobre masculinidades y abordaje de violencias por motivo de género, donde distintos profesionales de diferentes disciplinas se reunieron para abordar la temática. Nos parece que es un tema importante porque siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Decimos, se viene trabajando, es necesario seguir haciéndolo sobre este tema y por eso hemos convocado a Belén Boba, que es la directora de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza. Belén, gracias por estar con nosotros. Sabemos que en el lugar que ocupás tenés una agenda sumamente complicada, por eso valoramos que hayas venido hasta acá, hasta el estudio. Bueno, no, muchas gracias por el espacio, porque la verdad que este es un espacio que siempre se puede dialogar y reproducir un montón de información muy necesaria. Contanos un poquito del simposio, porque sabemos que hubo bueno, recién lo decía fuera de aire, el tema de todas las voces que de alguna manera estuvieron en este encuentro, donde obviamente se vuelve a hablar sobre el mismo tema, donde evidentemente tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Sí, pero esta vez le pusimos foco. Nosotros trabajamos mucho desde la capacitación, la promoción. Bueno, Ley Micaela viene a hacer un poco eso también para los agentes del Estado, pero le pusimos foco a las masculinidades y abordaje a los varones que ejercen violencia de género, que es algo que creemos que tiene que ser una respuesta integral para el abordaje de las violencias, poder trabajar con las masculinidades en la prevención y en la promoción de otras masculinidades, otro tipo de ejercer, digamos, el ejercicio de ser varón, y además estos varones que ya fueron condenados o están en algún proceso judicial por alguna denuncia o algún pedido de protección hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, queríamos hacer foco en eso porque la verdad que hay muy poca información sobre la temática. En la provincia existen 29 dispositivos de abordaje a los varones que ejercen violencia de género. Muy pocos dispositivos trabajan las masculinidades, que es la parte de la prevención, y creemos que es un tema que llama mucho la atención en esta cuestión de no hay tanta formación, digamos, no hay tanta información. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo le hablamos a los varones? ¿Qué les decimos a los varones? ¿Por qué los varones muchas veces piensan que son sujetos sin género, digamos? Siempre se habla de la perspectiva de género para poder visibilizar las violencias que atravesamos las mujeres y que siempre hay un agresor, que ese agresor es masculino o que es un sistema patriarcal, pero bueno, ¿qué hacemos para revertir a esta persona que se educa en este sistema, que interactúa en este sistema? Y la idea de este simposio era un simposio muy formativo, vinculado a poder acercar a equipos profesionales y al público en general más herramientas para poder seguir desarmando las violencias por motivos de género. Vos decías que a veces el hombre siente que no tiene género, ¿no? Tiene que ver con eso. Ellos tal vez se sienten constantemente apuntados, y digo esto en la generalidad, porque obviamente se apunta a aquellos que le ejercen, pero también entran aquellos que no, y en más de una oportunidad, si hablas con un hombre, siente que está como incluido en ese grupo y realmente no ejerce esa violencia. Me parece que va por ese lado también, ¿no? Sí, esto de poder pensar que el varón es un varón, parece ser que es un varón universal, cuando yo digo que no tiene género, no lo digo yo, lo dicen muchos profesionales y académicos, no tiene género, es este varón universal que se forma dentro de una sociedad que le permite algunos tipos de emociones, por ejemplo, el enojo, la rabia, la violencia de alguna manera, pero no otras como ser sensible, o sea, todo lo feminizado o lo que se considera así, no se le está permitido. Entonces, bueno, ¿cómo podemos desde la infancia empezar a habilitar todas estas emociones que hacen que el día de mañana, si vos necesitas plantear algo en un vínculo con tu hijo, con tu pareja, con tu hija, con tu mamá, muchas veces nosotros acompañamos mujeres que sus hijos son las que las agreden, ejercen violencia de género. Entonces, ¿cómo empezás a habilitar otras herramientas y otro tipo de emociones desde las infancias? O, por ejemplo, hoy estuvo el grupo Atajo del Ministerio Público Fiscal y además DGE en ESI,
y lo penal juvenil, que también ahí es cuando ya existe una víctima, digamos, ya cuando el ejercicio ya sucedió y le llega un adolescente que ejerció violencia de género. Bueno, ¿cómo haces la previa? ¿Cómo trabajas la previa para que esto que llega a ser una víctima después no sea así? Entonces, esto del varón señalado, bueno, ¿cómo podemos trabajar antes de señalar, digamos? ¿Cómo podemos trabajar con estas masculinidades antes de ser señaladas o antes de ser denunciadas? Claro, en lo preventivo. En lo preventivo, creo que es fundamental trabajar en lo preventivo. Sí, con el varón agresor, claramente, porque ahí disminuís el ejercicio de la violencia, disminuís el ejercicio de esto que a veces llega al femicidio, o sea, lo invisible es los celos, todo esto que decimos de las violencias invisibles, lo visible, el femicidio, el transfemicidio, el travesticidio, pero bueno, ¿cómo trabajamos eso que no se ve? Y cómo trabajamos con estos varones que hoy se empiezan a preguntar cosas, o los que no se preguntan nada, pero cuando vos le planteás, che, ¿de dónde fuiste criado? ¿Cómo fuiste criado? ¿En tu casa de qué se hablaba? ¿Qué podías decir en la familia? ¿Qué no podías decir? Entonces, todo eso es necesario para poder construir una sociedad libre de violencia, no solamente hacia las mujeres, sino permitir otras masculinidades. Me quedé pensando en eso que recién mencionabas vos, el patrón que se repite, ¿no? Que tal vez que vienen de una familia donde el padre ejerció violencia contra la mamá y después los hijos que vivieron esa consecuencia, terminan repitiéndolo, incluso agrediendo a su propia mamá, ni siquiera a tal vez lo que pueda convertirse después en su pareja. Digo, es algo muy serio que tampoco se ve mucho, digo, se ve en los hechos, pero digo, no se pone en discusión, no se habla del tema, ¿no? Sí, y porque y responde mucho a estos estereotipos o mandatos de la masculinidad que tienen que ver con el varón proveedor. O sea, capaz que no hay un varón presente en la casa, el único varón que hay es él como hijo y él se convierte en ese rol de varón proveedor, de varón que se las tiene que aguantar a todas, de un varón que no puede habilitarse a otras emociones como, bueno, la falta de un padre, como este que es sostén de familia o que no cumple todos los requisitos de un varón bello, heterosexual, con dinero. Bueno, todos esos mandatos de la masculinidad también son consecuencias para estos varones que después terminan ejerciendo poder hacia una mujer, digamos, porque bueno, la violencia de género es el ejercicio del poder, digamos. ¿Y cómo es el abordaje preventivo? Porque si queremos evitar esa situación de violencia, uno entiende que debemos tener herramientas para evitarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un joven, por ejemplo, que entiende que puede llegar a repetir la historia, que tal vez ya tiene señales y que quiere evitarlo? ¿Cómo puede justamente evitar esa situación, valga la redundancia, o llegar a manifestarlo para tener una respuesta? Algo que pasa mucho con los varones es que piensan que son la solución de todo. Esto de, bueno, lo escuchemos a él que seguramente tiene la respuesta a todo. Sí. Y esos límites muchas veces no se ven, o sea, los varones no pueden decir, che, no sé. Exacto. No sé cómo resolver esto. Ayer tiraban un porcentaje muy interesante de UNICEF que decía que los adolescentes con índice de suicidio más alto se da entre la edad de 15 a 19 años. Entonces, ¿cómo no se los habilita a poder buscar otras herramientas, ayuda en la salud mental, pedir ayuda, redes, que muchas veces las mujeres sí tenemos esas redes de acompañamiento y los adolescentes no? Bueno, nosotros tenemos un espacio, sobre todo para masculinidades, que hablamos de esta problemática, de estos varones que se empiezan a hacer algún cuestionamiento, muchas veces llegan porque fueron escrachados en las redes, no hay una denuncia, digamos, en la justicia, ni hay un pedido de protección hacia una víctima, sino fueron escrachados en las redes sociales y eso les trajo una repercusión en lo personal y el entorno los empezó a señalar como, sos medio machirulo, che, mirá que lo que estás haciendo es machismo, y les hizo ruido realmente. Bueno, tenemos un espacio pensado para esas masculinidades, se pueden acercar a la 9 de julio 313, ahí está nuestro espacio de masculinidades y abordaje a las violencias, pero también nos pueden escribir un mail, si por ahí están en otra parte de la provincia, hay muchos dispositivos en la provincia y hay profesionales que pueden hacer una escucha activa en abordajealvarón@gmail.com.
bueno, depende de la dirección de género de la provincia, pero bueno, fue un proceso poder entender, bueno, primero hay que dar respuesta a la urgencia, que sigue siendo urgencia, Sí. porque hoy se siguen registrando femicidios. Nosotros el año pasado terminamos el año abordando a 6.500 mujeres en toda la provincia, o sea, es mucho, es un número alto. Hubo 7.500 denuncias por violencia de género, entonces todavía hay un número alto, una cifra alta, pero bueno, también ¿qué hacemos con los varones? ¿Qué pasa con estos varones? Bueno, estamos habilitando estos espacios para poder repensarnos. Me parece genial eso, porque de pronto si alguien está viendo y tiene esa necesidad que decís vos, se lo plantea, hay un espacio donde ir. Digo, está bueno que exista esa posibilidad cuando antes no existía. Y también me quedo pensando un poco en esto que vos hacías referencia a que al hombre no se le permiten ciertas cosas y eso de tal vez buscar ayuda o manifestarse sensible. Digo, hoy en día se hablan incluso entre sus pares, por ahí cuando son más adolescentes, si se muestran más sensibles hablan de una generación de cristal y está bueno que tengan esa sensibilidad porque los para de otra manera frente a esta realidad que sigue siendo durísima, ¿no? Que es el tema de los femicidios. Totalmente. Y además creo que esto de la generación de cristal, como lo decís vos, y digo, cómo con sus pares a veces no, ni siquiera con sus propios pares se pueden mostrar vulnerables. Digamos. Ni imagino con su familia, con sus pares, entonces a veces sí te pasan cosas o cosas que te hacen ruido en el grupo de WhatsApp, muchas veces se pasa pornografía en el grupo de WhatsApp, digo, cosas bien puntuales y específicas y que te hace ruido, bueno, vení, charlalo, lo discutamos, veamos cómo podés encontrar otros espacios de escucha a esto que tal vez en tu entorno todavía no se habla, pero a vos sí te está haciendo ruido. Belén, fue un simposio donde vos decías había muchas voces. Genera interés, ¿no? Esto de la necesidad de sumarse, de que la gente de pronto tenga ganas de participar, digo, también es un avance importante. Sí, yo creo que muchos fueron en búsqueda de herramientas, de decir, bueno, no puede ser la única respuesta trabajar con las mujeres, o sea, esto, que salgan del círculo de la violencia, que haya refugios, que haya, no sé, el programa Acompañar en Nuevas Redes, no puede ser la única respuesta. ¿Qué hago con un papá que no se hace cargo de la paternidad? ¿Qué hago con la corresponsabilidad? ¿Qué pasa hoy con la cuota alimentaria? ¿Por qué no podemos poner el foco en el ida y vuelta con esos varones? Porque del simposio participaron, el público eran trabajadores del Estado, de la DGE, de la justicia, o sea, gente que trabaja cotidianamente con estas problemáticas y que iba en búsqueda de herramientas. Y las personas que participaron del simposio, bueno, el Instituto MAS, que es un instituto de mucho reconocimiento a nivel nacional que trabaja masculinidades, RETEM, que es una red de dispositivos también a nivel nacional que trabaja con agresores específicamente, bueno, ESI de DGE también estuvo participando de ver qué pasa con la adolescencia, con las adolescencias, y bueno, y el equipo de la dirección que tiene una trayectoria que fuimos construyendo de a poco, porque la verdad que fue así, a partir de una ley que es la 8932 en la provincia, se empieza a abrir estos dispositivos en el 2016, pero todavía queda bastante por trabajar. Sí, y bueno, y si obviamente quieren recibir asesoramiento, qué mejor que ir a esta dirección, ¿no? De género y diversidad. Repasamos el lugar para que por ahí si tienen alguna inquietud, quieren saber un poquito más de los programas que hay, puedan acercarse, Belén. Bien, para los varones, 9 de julio 313, el Gmail es abordajealvarón@gmail.com, y para las mujeres que estén atravesando alguna situación o que también sepan que están en esta salida de la violencia, España 16 de Ciudad. Y el mail nuestro para pedir turno es dmgd, Dirección de Género y Diversidad, @mendoza.gov.ar. Belén, muchísimas gracias, como siempre, por acercarte a hablar con nosotros de estos temas que nos importan a todos, ¿no? Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Belén Bova, directora de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza, hablando específicamente de este simposio, pero por supuesto siempre tocamos algunos temas más que tienen que ver con esta temática. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos.